Nuestros enfermos en la ECM nos explican, nos comentan hechos con toda clase de detalles que solo que si de alguna manera hay acto presencial es posible que los comenten, que están a distancia. A mí, por ejemplo, un enfermo me ha comentado todo lo que ocurría en el servicio de urgencias mientras yo estaba reanimando a esta persona, su cuerpo que estaba clínicamente muerto en la sala de reanimación por paros cardiorrespiratorios. Este 2024, varios medios de comunicación se han hecho eco de un estudio publicado por neurólogos de la Universidad de Stanford que dice demostrar que las experiencias cercanas a la muerte en realidad son alucinaciones. ¿Qué tiene que decir al respecto? Conozco el trabajo de la Universidad de Stanford, trabajo muy interesante y muy serio. Ellos demuestran que con la estimulación eléctrica del precunio, pues consiguen unas respuestas anímicas de la persona que cualifican de alucinaciones y que recuerdan mucho las alucinaciones que se producen con la dimetiltriptamina, que tiene parentesco con la serotonina, también con la ketamina. La ketamina es un anestésico que también provoca alucinaciones. Es decir, que hay un paralelismo entre estas respuestas alucinatorias por estas sustancias y la estimulación del precunio, que es una zona del lóbulo cerebral parietal, en su parte más superior. Está situada en la línea media, en el surco longitudinal profundamente, que se relaciona con el lóbulo occipital, el surco occipital posterior, y que, repito, que la estimulación eléctrica provoca estas respuestas anímicas paralelas o con un gran paralelismo con las sustancias químicas que he citado anteriormente. Y, sobre todo, se ha visto que tienen relación con la memoria del paciente y también con la conciencia del paciente. Entonces, aquí se plantea si realmente, lo que insinúan y comentan en la Universidad de Stanford, si las experiencias cercanas a la muerte en realidad son estimulaciones de determinadas zonas del cerebro, por ejemplo, la zona esta parietal superior del precunio. Entonces, la respuesta a esta es que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque las alucinaciones son distintas de los fenómenos anímicos que presentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, tienen una estructuración lógica. Las alucinaciones no son lógicas, son absurdas. Se repiten los fenómenos en todos los pacientes. Hay una serie de fenómenos que se repiten. O sea que la diferencia es más de matiz que no conceptual. Las alucinaciones son totalmente distintas de un paciente a otro. El paciente la recuerda toda la vida. La ECM, en cambio, la alucinación no le interesa, no le gusta. Y finalmente, la ECM condiciona un impacto psicológico muy profundo, sobre todo en lo que hace referencia a su concepción existencial, cosa que tampoco hace en absoluto la alucinación. Por otra parte, tenemos aspectos objetivos certificados que demuestran de que existe algo más, que un tipo de información es capaz de manifestarse fuera del cerebro. Por ejemplo, la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. ¿Qué es esto? Nuestros enfermos en la ECM nos explican, nos comentan hechos con toda clase de detalles que solo que si de alguna manera hay acto presencial es posible que los comenten, que están a distancia. A mí, por ejemplo, un enfermo me ha comentado todo lo que ocurría en el servicio de urgencias mientras yo estaba reanimando a esta persona, su cuerpo que estaba clínicamente muerto en la sala de reanimación por paros cardiorrespiratorios. Coincide en el tiempo exactamente y coincide con toda clase de detalles. Esto solo es justificable si de alguna manera hay un acto presencial, hay una información que transfiera independiente del espacio y del tiempo. Hay otro hecho importante, que es la resonancia magnética funcional. Practicando resonancias magnéticas funcionales en pacientes que han tenido una ECM, que han visto un objeto que les ha condicionado interés. Cuando miramos algo que nos condiciona interés, se produce memoria del objeto.
en la que intervienen las neuronas espejo del lóbulo occipital. Pues este enfermo, al manifestar, los enfermos durante la resonancia magnética, objetos que habían visto durante su experiencia cercana a la muerte, se activa el lóbulo occipital. El propio neurólogo me dijo que esto es que realmente vio el objeto, pero este objeto lo vio durante la muerte clínica de este paciente. Es decir, otra vez se manifiesta esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Y después existe una serie de fenómenos que no tienen ninguna posible explicación con el método científico. Y sí que hay un gran paralelismo con los principios y las leyes de la física teórica, de la mecánica cuántica, que nos dice que el elemento estructural fundamental no es la materia, sino que es energía. Todo es energía. Y con esta concepción estructural energética sí que vemos que se puede establecer por el efecto, por ejemplo, según los principios de la física teórica, de la mecánica cuántica, el efecto túnel que permite el paso a través de estructuras sólidas, el efecto del entrelazamiento cuántico que nos puede, hay un paralelismo con esta transferencia de información. Es decir, hay una serie de hechos con base científica y una serie de hechos objetivos certificados que nos demuestran de que esto no son alucinaciones, que la experiencia cercana a la muerte tiene datos suficientes para decir que es real, que no es un invento ni es una mentira. Y yo no niego en absoluto que estimulando eléctricamente se produce el precunio, pueda aparecer o manifestar en el paciente alucinaciones. En absoluto, seguro, y está demostrado objetivamente por los neurocirujanos y los neurólogos y en el trabajo de la Universidad de Stanford. Pero que me digan si hay una ley que me niega estas realidades objetivas con base científica de las experiencias cercanas a la muerte y que nos demuestran que hay que pensar que aparte de la conciencia local o neuronal, que es de origen material del cerebro, de la materia cerebral, existe una conciencia que tiene continuidad fuera del cerebro y que persiste a pesar de la muerte clínica, ya que se manifiestan todos los fenómenos de la experiencia cercana a la muerte, mientras su cuerpo está clínicamente muerto y el equipo de reanimación está actuando sobre él. Muchas veces ha cuestionado que la sociedad en la que vivimos es 100% materialista. ¿No debería entonces regalar su libro y también las entradas a sus conferencias para estar alineado con la visión que divulga? Acepto este comentario y lo comprendo. Mire, les voy a comentar una cosa. Yo durante años estuve personal y solo, sin ningún tipo de colaboración, colaborando en la difusión de los resultados que había obtenido en mis investigaciones en las experiencias cercanas a la muerte. Durante años yo ayudé a mucha gente, y lo saben los que me escuchan, a hacer sus podcasts de manera totalmente gratuita. Yo no cobré en absoluto ni un céntimo, ni un euro de todas estas actividades. Hice conferencias en universidades, hice conferencias en instituciones religiosas que me lo pidieron altos estamentos de la curia, de la religión católica. Es decir, que colaboré durante años intensamente porque siempre he pensado que al descubrir estos aspectos de nuestra auténtica realidad, yo tenía de alguna manera de colaborar para despertar conciencias, y durante años trabajé de manera totalmente altruista. Esto ha llegado a una difusión tan extensa de millones y millones de personas que están siguiendo, que esto ya exige un soporte. Yo no puedo realizar solo, ni tengo capacidad ni posibilidades de poder realizar toda esta dinámica de difusión que estamos realizando en estos momentos. Lógicamente, lo hacemos en teatros. Estos teatros hay un alquiler. Hay personas que trabajan en estos teatros. Hay que filmar vídeos. Hay que desplazarse viajes, etc. Todo esto supone un dispendio importante de dinero. Pues lógicamente se necesita un dinero. Y este dinero es precisamente lo que nos obliga pues, a establecer un mínimo de cuotas para poder cubrir todos los gastos que pueden ocasionar la dinámica que nosotros queremos establecer en relación a la gran solicitud que tenemos de nuestra participación y activación en el fenómeno de difusión de las experiencias cercanas a la muerte. Se ha entrevistado con un lama de la Casa del Tíbet, que representa el budismo. ¿Por qué no con un obispo de la Iglesia Católica o una persona representante del Islam u otras religiones?
Les he comentado ya en varias ocasiones que el origen de todas las religiones es común, es el mismo. Es la necesidad imperiosa de volver a nuestro origen, de nuestra realidad existencial, nuestra supraconciencia. Es la conciencia primera, la inteligencia primera, el diseñador inteligente que está fuera del universo, ha creado el universo y ha intervenido en la aparición de la vida en nuestro planeta. Esto es común a todas las religiones. Entonces, cada religión, evidentemente, la estructura según la idiosincrasia de cada pueblo. Pero lo que nosotros llamamos Dios es lo mismo que Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, le puede llamar como usted quiera. Es evidente que yo he tenido contactos, y quiero que quede bien claro, a mí me han solicitado altos estamentos de la religión católica que hiciera conferencias con ellos presentes sobre la muerte, y las he hecho en varios lugares. Me han solicitado párrocos de iglesias determinadas que hiciera conferencias en la propia iglesia, y las he hecho. Es decir, tengo una colaboración estrecha con la religión cristiana católica, la nuestra, la que prodigamos aquí en nuestro país, en el mundo occidental. Es que si lo miramos, estamos diciendo exactamente lo mismo. Yo lo que les estoy hablando y demostrando que hay una conciencia primera, que es Dios, y hoy tenemos pruebas objetivas para poderlo demostrar de que existe Dios. Michio Kaku, hace 2 o 3 años, publicó un trabajo en una famosa, con gran impact factor, revista científica, que decía, hoy podemos científicamente demostrar la existencia de Dios. Y su descubrimiento constituyó una contraportada de La Vanguardia. Hoy nadie duda de la realidad del trabajo de Michio Kaku, catedrático de física teórica de la Universidad de Nueva York. Es decir, podemos demostrar la existencia de Dios. Esto es una realidad. ¿Por qué he contactado con la religión católica? Porque decimos lo mismo, la existencia de Dios. Y después yo estoy hablando de la supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? Pero si ellos también lo dicen, el catolicismo. Es nuestro espíritu. Jesús lo dice. Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Sois hijos de Dios. Nuestra supraconciencia es la manifestación de la conciencia primera en cada uno de nosotros. Es decir, estamos diciendo exactamente, y yo lo que intento es demostrarlo científicamente, de esta realidad estructural, supraconciencia y la existencia de Dios, decimos lo mismo. Y como he tenido contacto con ellos, pues yo he colaborado con ellos explicando nuestro punto de vista científico. También he tenido contacto con la filosofía budista oriental, el budismo tibetano. Es que también dice lo mismo, están hablando de una conciencia primera, que ellos llaman Brahma, que es decir, el origen de todo, y están hablando que la manera de comunicarnos con ella es a través de la meditación, y que nuestra vida es un camino para liberar las impurezas, y condicionamos un karma, y después nuestra vida perdura después de la muerte física, nuestra supraconciencia. Decimos lo mismo, pero si es exactamente en otras palabras. ¿Por qué no he contactado con el Islam? Curiosamente les tengo que decir que es un tipo de religión que yo respeto totalmente, Dios me libre, poner la mínima duda en ninguna religión, tiene todo el respeto y mi admiración, pero son una gente más cerrada, no contactan de una manera tan abierta como hacen los budistas o hacen otro tipo de religiones. No he contactado con ellos porque ellos no me han dado pie a poder contactar, pero si pudiera contactar, pues lo haría con el mismo gusto que he hecho con la religión católica, con el budismo tibetano. Porque es lo mismo. Yo le llamo Dios y ellos le llaman Alá. Es exactamente igual. Es la primera conciencia, la conciencia inteligente. Es todo lo mismo. Siempre dice que usted no es médium ni vidente, que usted es médico y cirujano. En cambio, habla siempre de Allan Kardec. ¿Por qué cree que Allan Kardec sí dice la verdad? Hablo de Allan Kardec, fíjense ustedes bien. Yo en mi conferencia no cito a Allan Kardec. Las veces que he hablado de Allan Kardec es cuando alguien del público, después de mi conferencia, yo siempre hablo un círculo, un tiempo de coloquio. La gente puede, el auditorio me pregunta. Entonces a mí me han preguntado sobre el espiritismo. Entonces yo he contestado y he citado al padre del espiritismo, Allan Kardec, del siglo XVIII, francés. Es el padre del espiritismo. El espiritismo, yo he leído sus libros, el libro de los médiums, el libro de los espíritus, etcétera, etcétera. Es una persona que yo respeto,
pero yo no tengo las cualidades que tenía él. Respeto, por ejemplo, cómo trató el espiritismo. Su manera de llegar a conclusiones en relación al espiritismo me demuestra que era un hombre serio, científico, con unas bases, una forma de actuar, con una metodología, siguiendo unos protocolos. Un hombre que hizo cosas muy bien hechas y llegó a unas conclusiones que yo respeto, pero que yo no tengo esta cualificación ni esta sensibilidad para poder hacerlos. Está diciendo que existen espíritus después de la muerte física. Es lo mismo que digo yo. Yo digo que la muerte física es desprendernos del traje, de la funda, del cuerpo, pero nuestra auténtica identidad, nuestro espíritu, yo la llamo supraconciencia, persiste en otra dimensión energética. Él tiene la capacidad con el espiritismo de poder contactar con estas supraconciencias de personas que han fallecido, que están en esta otra dinámica energética. Lo respeto, pero yo, si lo cito, repito, es porque me lo han preguntado durante mis conferencias. Habla como médico y cirujano. En cambio, reconoce que el método científico cartesiano y newtoniano no puede explicar las experiencias cercanas a la muerte y que, en cambio, la física teórica o mecánica cuántica sí lo hace. Pero usted no es físico. Entonces, ¿cómo está tan seguro de lo que dice cuando la materia en la que usted es licenciado no lo explica? En absoluto, yo no soy físico teórico. Aunque le tengo que decir que era una asignatura que me gustaba mucho, tenía una especial apetencia por esta asignatura. Ya durante el bachillerato la tuve y recordaba algunos principios. Evidentemente, lo que yo digo de física teórica no es por mis conocimientos, yo no soy físico teórico. Sí que les tengo que decir que como presidente de la sección de médicos senior del Colegio de Médicos, controlo y organizo la actividad cultural del Colegio de Médicos y dentro de las actividades organizo cursos. Organicé un curso de física teórica en el Colegio de Médicos, que la impartió un catedrático de física teórica. Les tengo que decir que por mi interés me apunté, yo hice este curso también y aprendí. Pero lo que digo yo y los principios y leyes que yo cito en mis conferencias, fundamentadas en la mecánica cuántica, en la física teórica, son principios que han descrito, han investigado y han demostrado la infinidad de veces que se puede reproducir estos principios experimentalmente en el laboratorio y dan siempre el mismo resultado, premios Nobel. Y lo que yo digo es lo que a mí me han explicado y me han manifestado expertos en física teórica, profesores de física teórica de la Universidad de Barcelona. He consultado con ellos y ellos me han explicado. Yo lo que hago es transmitir el pensamiento. Aunque repito que tengo una especial apetencia, me gusta mucho la física teórica, pero evidentemente no lo soy y lo que digo es lo que me han dicho personas expertas. ¿No cree que cuando dice que hay personas que no quieren volver de su experiencia cercana a la muerte, puede haber algunas que lo escuchen y piensen que sería mejor morir? Evidentemente la gran mayoría de personas en mi experiencia personal, coincidiendo totalmente con los miles y miles de casos descritos en la bibliografía mundial, ellos refieren que la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo de amor que se vive durante la experiencia cercana a la muerte, especialmente cuando ven la luz, alcanza unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Y la gran mayoría no quieren regresar. Recuerdan su existencia en la dimensión humana, que es tridimensional, la comparan y me dicen, esto es un auténtico valle de lágrimas, es un vía crucis nuestra vida en la dimensión humana. Es conflictividad, problemas, inconvenientes uno detrás de otro. Es una carrera de obstáculos, dicen. Comparado con la otra situación, no tiene absolutamente nada que ver. Incluso algún paciente, fíjense bien lo que me han dicho, dice, usted me ha perjudicado reanimándome. Yo me quería quedar, usted va y me reanima y me vuelve otra vez a la dimensión humana. Es decir, que estoy convencido, porque ellos lo dicen, que la otra situación es mucho más placentera que la dimensión humana, que es tridimensional. ¿Puede influir esto en condicionar que personas digan que la muerte es mejor o se provoquen la muerte? Yo no tengo ninguna referencia de esto. Yo creo que el instinto de conservación y la serie de factores que condicionan miedo a la muerte son suficientemente potentes para evitar un suicidio diciendo me voy al otro lado. Aparte de esto, cuidado con el suicidio que condiciona un karma determinado que no sabemos exactamente y de una manera muy extensa cuál es la situación kármica después de un suicidio.
Es decir, cuál es la situación posterior. Recordemos que hay entre un 5 y un 7% de experiencias cercanas a la muerte que se definen como terroríficas y diabólicas, que el enfermo lo pasa fatal. No sabemos exactamente por qué. Parece ser que hay una cierta relación con personas que llevan unas vivencias tormentosas, difíciles y complicadas. Por lo tanto, yo creo que todo este conjunto, llegar a pensar que el conocer la experiencia cercana a la muerte y la situación placentera que condiciona que este sea motivo en suicidio, que yo sepa, no se ha producido y dudo mucho que se produzca. ¿Le molesta que haya una parte de la comunidad médica que diga que sus investigaciones son pseudocientíficas? No me molesta el hecho de que lo digan. Miren, me gusta mucho una frase de Aristóteles, fíjense que vivió en el 384 o 322 a.C. Y esta frase yo la tengo muy presente y dice lo siguiente: es de una mente culta, educada y evolucionada aquella que es capaz de entender conceptos que no comparte sin necesidad de tener que aceptarlos. Yo acepto que haya personas que piensen distinto de como pienso yo. Lo respeto. Ahora bien, lo que yo no puedo aceptar es que una persona me diga: yo no te creo en lo que tú estás diciendo porque no lo creo, porque me lo han dicho, porque pienso así. Entonces yo les pregunto: ¿tienes alguna ley, alguna teoría científica, algún acto científico que justifique tu postura negativa hacia lo que yo te digo? ¿Sabe cuál es la respuesta que me dan? No la tenemos. Y entonces, ¿por qué niegas esto? Yo te estoy demostrando hechos certificados, objetivos. Te estoy citando fenómenos científicos de disciplinas como la física teórica que te explican los fenómenos. Yo no he hablado en ningún momento de divinidades, ni de espíritus, ni de cosas raras. Yo intento fundamentar lo que digo en un cientifismo, en lo que la ciencia en estos momentos nos da o nos permite justificar estos hechos. Tú justifícamelo. Me dicen: no tenemos medios. Acepto que no creas lo mismo, pero no digas entonces que yo me muevo en la pseudociencia. Es decir, yo acepto posturas distintas, pero siempre y cuando estén respaldadas por un cientifismo, por pruebas ciertas, objetivas, que den un peso y una solidez y una veracidad a lo que me están diciendo. Siendo usted católico, ¿no cree que la fe puede estar también detrás de sus afirmaciones acerca de la vida después de la vida? Yo soy católico. Ya les he dicho que tuve una formación, y ya saben que tuve una formación en un ambiente familiar cristiano, católico, practicante. La fe, definimos la fe como la creencia de algo que no vemos. Esto es la fe. Y la esperanza es la seguridad o la necesidad de que alcanzaremos lo que la fe, nosotros buscamos con la fe. El catolicismo y el cristianismo evidentemente se fundamenta mucho en la fe. Pero la fe, yo tengo fe también, pero como científico, la fe no es suficiente. Con la fe no es suficiente, y más en una sociedad tan materialista como la sociedad nuestra, que solo cree lo que es real y objetivo, lo que puede ver y tocar. En el momento que introducimos términos, digamos ya divinos, términos que ya no tienen una base científica real, objetiva y material, la gente duda, no lo cree. Entonces yo no puedo hablar de fenómenos del tipo de la experiencia cercana a la muerte diciendo que la fe me dice que esto pasa esto. En ningún momento cito la fe yo. Yo tengo fe, pero siempre busco, y lo que digo, con una base, un soporte objetivo certificado o con un principio científico demostrado que tenga un paralelismo y que me explique lo que digo. La fe la tengo, pero es una fe personal mía, que no ha influido en absoluto en mi estudio, en mis investigaciones y en mis conclusiones en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuál es la crítica que más le ha dolido? La crítica que más me ha dolido, tengo que asegurar que ha venido precisamente del ámbito sanitario, médico, de compañeros míos médicos, con frases como: cuidado, que lo que estás diciendo puede perjudicar tu imagen ante todo el estamento médico. Lógicamente yo estoy en el colegio de médicos, tengo una actividad, me conocen mucho,
y que médicos me digan que esto puede perjudicar mi imagen, yo creo, bajo mi punto de vista, que la sinceridad, aunque a veces condicione o necesite valentía, creo que es lo más digno y honroso del ser humano. A mí no me da miedo que me digan que mi imagen se puede deteriorar porque yo comento las experiencias cercanas a la muerte. Las comento porque estoy convencido, he visto, he vivido, veo cómo me cuentan a mí mis enfermos las experiencias cercanas a la muerte. Y veo datos objetivos que no tienen ninguna explicación con el método científico. Y veo que con la física teórica me explican muchas cosas que no me da el método científico. Estoy convencido de la realidad porque yo lo he estudiado y lo veo. Entonces, que me digan que a mí esto me puede dañar mi imagen, les digo que me tiene sin cuidado. ¿Cómo concilia su creencia en la vida después de la muerte con la idea de la evolución biológica? La vida en nuestro planeta es evolutiva. Va de lo sencillo a lo complejo. El primer ser con vida en nuestro planeta, hace 4.800 millones de años, Luca se llamaba, es el ser común, el que originó toda la vida en nuestro planeta. Era una célula vegetal en medio acuoso, era una cianobacteria, era muy primitiva, procariótica se llama, que no tenía ni membrana nuclear. Esta bacteria, esta célula, que ya tenía los criterios de la vida, se autorreplicaba y se podía relacionar con el entorno en que vivía, se ha ido complicando, se ha ido evolucionando. Y esto nos lo explica muy bien el darwinismo, el neodarwinismo y las leyes de Mendel. Como dice el darwinismo, no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que mejor se adapta al entorno. Esta célula, una sola, aparecieron muchos pluricelulares hasta que llegaron a las distintas ramas que dan los distintos seres en biología. La nuestra, ya lo saben, es peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, primates y homínidos. Nosotros venimos de esta cadena. Se ha ido cada vez complicando más, se ha ido desarrollando cada vez más. Es decir, que la evolución, el darwinismo, es una auténtica realidad en la dinámica de los seres vivos de nuestro planeta. Ahora bien, aparte de esta evolución biológica, de adaptación al entorno, de necesidad de adaptación, esto lo estudia muy bien una disciplina que se llama la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia el impacto que el entorno condiciona sobre el ser vivo, que es tan profunda que llega a modificar el genoma, de manera que sin cambiar el ADN ni la secuencia de nucleótidos, lo que hace es que activa o inhibe determinados genes con grupos de metilización, sobre todo. Es decir, que la evolución darwiniana es cierta, pero aparte de esto, hoy también podemos demostrar que lo que es el conjunto de la vida y la aparición de la vida depende de la existencia de una conciencia primera, de una inteligencia primera, y que ésta se manifiesta en cada uno de nosotros con la supraconciencia, que la manifestación más clara que nosotros estudiamos son las experiencias cercanas a la muerte. No hay ningún antagonismo. Es real que los seres vivos biológicamente tienen una evolución de adaptación. Está clarísimo, la epigenética nos lo demuestra, el darwinismo es cierto. Pero esto no va en contra, sino al revés. Tiene que aceptar y se acepta que aparte de esta evolución en cuanto a la estructura biológica, hay la auténtica identidad que es la supraconciencia.